Bueno, esta es la palabra que hemos elegido para esta noche, desorientados. Por supuesto, sin caer en generalizaciones que a uno no le gustan. Sin caer en ellas, pero sí lo quiero poner como un disparador para tratar de hacer una reflexión profunda sobre aquello que hemos venido analizando, mayoritariamente como sociedad, desde algunos medios de comunicación, también desde alguna dirigencia política, que no se condice con lo que vemos día a día. ¿A qué voy con esto? Ustedes se acordarán que muchos, y aquí me incluyo, me habrán escuchado decir que era impensado suponer que Milei iba a ser presidente. Yo era uno de los que creía que era imposible que gane una figura como Milei. Bueno, evidentemente me equivoqué. Como se equivocaron muchos en sostener que Milei era, si se quiere, parte de un cimbronazo que estaba viviendo la sociedad, enojada, desmotivada, desesperanzada, golpeada por las políticas económicas de Macri y del gobierno de Alberto Fernández, pero que no se iba a llegar al extremo de un Milei. Muchos lo hemos dicho eso. Y sin embargo sucedió. Lo dejo aquí como un primer planteo. También muchos otros, y ahí sí, en esta no me incluyo, suponían que a partir de las medidas intempestivas, todas juntas, golpeando a muchos sectores de la sociedad al mismo tiempo, el gobierno de Milei no duraba. ¿Se acuerdan? Muchos decían, no, pero este gobierno no dura 6 meses. No, esperá, decían muchos, esperá que llegue la época de clases. Esperá que la gente vuelva de las vacaciones y se dé cuenta que no va a pagar el colegio de los chicos porque no le va a alcanzar y lo que sea de los útiles escolares. Esperá que eso suceda y vas a ver cómo este gobierno empieza a tambalear. Otros decían, esperá cuando este gobierno se dé cuenta que no le va a salir ninguna ley y que no va a poder vaciar el Estado de la manera en que lo quiere vaciar porque la organización política, la organización de los trabajadores y de las trabajadoras van a salir rápidamente a oponérsele y no va a poder avanzar. Bien, vemos que pasaron, hoy se cumplen 7 meses, que pasó todo este tiempo y sin embargo todos aquellos presagios que se hacían desde algunos análisis, honestos seguramente, pero equivocados, muestran que hay un gobierno que en realidad logró casi todo lo que quiso. Y ustedes dirán, bueno, casi todo, no todo. Sí, está bien. Lo que pasa que las medidas del gobierno son tan crudas, son tan bestiales, que el casi todo es un montón. O sea, si fuesen medidas que realmente uno dice pueden ser debatibles, pueden ser discutibles, no atacan a la clase media, no atacan a los jubilados, no atacan a los más humildes, uno dice, bueno, qué sé yo, si cumplió casi todo eso es poco. Pero al ser tan brutales, lo poco que llegó a la práctica es un montón. Y lo vemos. Y cuando nosotros hacemos los números y las estadísticas de cómo cae la industria, de cómo cae el consumo, de cómo cae la compra a minoristas y a mayoristas, hoy lo dijo Came, casi un 22% de caída en las ventas, cuando vemos que el tarifazo, ¿se acuerdan cuando muchos decían, esperá que llegue el tarifazo, esperá que llegue el tarifazo que esto explota? Bueno, ahí están, subiendo la luz de la manera en la que sube, subiendo la nafta cada tanto y sube y sube. Y nunca encontramos la reacción social y la reacción de la oposición política para poder ser un límite a este gobierno. Por supuesto que están quienes lo hacen, por eso arranqué diciendo no estoy generalizando. Pero yo todo esto lo quiero tomar como un planteo de si al fin y al cabo estamos leyendo la actualidad con lentes de otra época. Y estamos esperando una reacción social de la mayoría de los argentinos que están siendo golpeados con esta medida, porque en realidad todavía tenemos en la piel la percepción de lo que fueron otras épocas de resistencia política en la democracia. Y quiero decir que evidentemente la mala lectura la vamos a seguir haciendo si no entendemos que esta sociedad en la que hoy vivimos no tiene nada que ver, por ejemplo, con la sociedad del 2001. Con la sociedad que se expresó, que implosionó el 19 y el 20 de diciembre. Es otra sociedad. No estoy diciendo ni mejor ni peor, ni más ni menos que uno, soy quien para decir eso. Lo que digo es que es otra sociedad. Que evidentemente, al elegir a Milei, tiene otra mirada de la política, distinta a la que tuvo
cuando asumió Alfonsín a principio y comenzó el proceso democrático, distinta a la que tuvo con el gobierno de Carlos Menem, distinta a la que tuvo en la Alianza, distinta a la que tuvo con Néstor y Cristina Kirchner, distinta a la que tuvo con Macri y con Alberto Fernández. Evidentemente, la sociedad en su conjunto no está evaluando las medidas del gobierno de la manera en que la evaluamos muchos, que tenemos profundas convicciones políticas y que tenemos claro qué tipo de sociedad queremos vivir. Evidentemente, no existe ese termómetro social que nos determina que les impacta de la manera en que les impacta lo que decidió Javier Milei. Quizás sea un problema de los lentes, quizás sea un problema de cómo nosotros queremos analizar e interpretar a esta sociedad. Y yo me quiero detener acá, porque si no entendemos que quizás hace una mala lectura, no vamos a entender por qué hay una sociedad que no reacciona. Y cuando digo mala lectura, no significa abrazarnos a cada una de las cuestiones que algunos plantean como nuevas, tratando de destruir todo lo que ha construido la democracia. Digo, no, evidentemente, la juventud de este presente, sin generalizar, está interpretando su vínculo con la política y su vínculo con el Estado de otra manera. Evidentemente, el sujeto trabajador no es ya solamente aquellos que se organizan en una fábrica, que se organizan a través de un sindicato, no, sino que hoy existen jóvenes, trabajadores y trabajadoras que trabajan desde su casa, los que se llaman home office, los que son repartidores. Bien, hay otra lógica también del sentido del trabajador. ¿Qué quiero decir? ¿Que la otra no va más? No. Lo que digo es que todas esas empiezan a amalgamarse de una manera que van construyendo una sociedad que mira de otra forma. Y quiero tomar aquí las imágenes que estamos viendo. Para poner un ejemplo, que hoy ponía un querido colega de este canal y también de la radio, Marco Cittadini, cuando hablaba de estas imágenes, de lo que fue el desfile militar del 9 de julio. A ver, el impacto de esta imagen del presidente de la Nación y de la presidenta y la vicepresidenta, arriba de un tanque, con una ametralladora de por medio que tenía ahí el tanque, impacta. Impacta que otra vez la imagen de un día patrio sea la milicia. Ahora, me pregunto y les traslado la pregunta, ¿no es un sesgo ideológico ese que no es el que hoy lee la sociedad? Quiero decir, ¿qué tendría de malo, más allá del gusto personal, qué tendría de malo que un gobierno decida un 9 de julio hacer un desfile militar? San Martín era militar. Ahora, lo empapado que estamos, aún hoy muchos, con lo que los militares significaron en la década del 70, hace que hoy sigamos viendo negativamente el rol de los militares, cuando en realidad no es negativo per se. Son fuerzas armadas que tiene todo país, Entonces, la mirada del presente de estas imágenes que a mí no me gustan, pero es una cuestión de gusto, no significa que esté mal, esa mirada está ideologizada y está bien, pero gran parte de la sociedad no tiene esa mirada ideologizada sobre ese desfile. Había mucha gente, había muchas familias y muchos niños que fueron a ver desfilar soldados. ¿Por qué pongo este ejemplo y lo tomo de lo que decía hoy mi colega Marco Cittadini? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque creo que es un ejemplo que nos hace o nos debe hacer entender que la connotación ideológica que muchos le ponemos a todo lo que sucede casi en la vida no es siempre la lectura que hace la mayor porción de la sociedad. Y entonces, de esa mirada ideologizada, esperamos que se den situaciones en un tiempo determinado frente a un gobierno que recorta derechos que no se van a dar, porque esa sociedad está leyendo de otra manera. Y si la resultante es que aquellos que leen a este presente de otra manera son unos tarados y nosotros somos una manga de iluminados, y la verdad que estamos en problema. ¿Qué quiero decir? Que me da la impresión de que en estos 7 meses al análisis político, y me incluyo en esto y lo estoy pensando casi en voz alta, al análisis político de estos últimos tiempos, nos ha faltado sumarle
la mirada del otro, aunque no estemos de acuerdo con ese otro. Y cuando hablo de sumarle la mirada del otro, digo de sumarla al análisis, no que forme parte ya de nuestras ideas, no, de sumarla al análisis. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que seguramente hemos vivido todos y todas. Cuando uno tiene que hacer un regalo, ¿vieron? Cuando uno le va a regalar algo a un compañero, una compañera de trabajo, y va y se entra en un negocio y quiere comprar algo, dice, ¿le gustará esto a tal persona? ¿Le irá bien? ¿Será de su agrado el color de lo que estás eligiendo? En ese momento uno está haciendo un ejercicio de poner la mirada del otro sobre eso. ¿Qué dirá el otro sobre esto mismo que yo estoy viendo? Esto nos está faltando en el análisis político, no para que nos guste lo mismo que le gusta a ese otro, sino para entender cómo mira. Y evidentemente la distancia que empieza a haber en un sector de la dirigencia política con la sociedad, que lo capitaliza Milei, es porque no se están incluyendo la mirada de un sector de la sociedad, insisto, que nos resulta más fácil criticarlo porque votó a Milei que tratar de entenderlo, aunque no lo aceptemos. Es otra cuestión, es otra discusión. Si en este tiempo pasaron 7 meses, el presidente con 2 escarbadientes en el Senado y en diputados con alianzas como la del PRO, logró su ley base. No era la ley ómnibus, pero era la ley base. Quiso hacer una fantochada con esto del Pacto de Mayo que se firmó en julio, pero lo hizo. Quiso empezar a vaciar el Estado y lo hizo. ¿Está llevándonos a un ajuste bestial que quiebra la matriz productiva de la Argentina? Sí, y lo está haciendo. Y la pregunta, y si la resultante de eso es decir, la sociedad no reacciona porque, y todas las calificaciones negativas que querramos, me parece que al menos es de una inmadurez política. Evidentemente, esta sociedad, que no es la sociedad desde otros contextos políticos, con las reacciones propias de ese contexto, evidentemente estamos frente a una sociedad que tolera mucho más la desigualdad que lo que la toleraba antes. Yo llego a esa conclusión, puedo estar equivocado, pero llego a esa conclusión. Entonces el problema es, si los vamos a seguir discutiendo en función de el desprecio, porque no miran el sufrimiento ajeno como debieran verlo, o si se empieza a trabajar desde lo cultural para transformar esto. Porque, insisto, Milei va a pasar, como han pasado todos los presidentes y presidentas. El problema es cuánta raíz cultural de sus ideas espantosas de la vida, de la economía, de la sociedad, terminan perforando en las bases sociales. Eso es lo que a uno le preocupa. Entonces, ¿qué pasa si la ecuación no es solamente que tenemos un pueblo que está adormecido, sino que tenemos un pueblo que cada vez puede vivir más tranquilo mientras la necesidad no le golpee la puerta? Porque entonces estamos frente a un problema aún mayor. Porque entonces el problema ya no es que no ves la pobreza, sino que decidió convivir con que cada vez haya más pobres. El problema entonces no es cómo tenemos una sociedad que sea capaz de votar a un Milei o a una Villarroel, sino el problema termina siendo cómo tenemos una sociedad que, con tal de que el peronismo no vuelva a poder, es capaz de sostener cualquier barbaridad. Entonces digo, me da la impresión que en la lectura de estos 7 meses, donde muchos daban a este gobierno por terminado, donde muchos decían, ya empezamos a trabajar en la transición, evidentemente no. ¿Por qué? Porque la sociedad, por lo menos en la expresión evidente, no lo está manifestando. Sí lo manifiestan los sectores que están más golpeados, que están más necesitados. Eso sí, pero me parece que esos no terminan de encontrar una clara y evidente forma de organizarse políticamente para dar una disputa a este gobierno. Entonces, esta es la palabra. Creo que se está desorientado. Porque, insisto, lo que era imposible, que era que Milei sea presidente, fue posible. Lo que era imposible, tener un gobierno terriblemente crudo en sus políticas, más crudo que el de Macri, pero que se siga manejando con esta legitimidad, y existe. Entonces, creo
que hay que dejar de enojarse con esta realidad que nos resulta difícil de comprender. Para quienes detestamos los grises, quizás habrá que empezar a hacer el ejercicio de comprender que tenemos una sociedad mucho más gris que negra, mucho más gris que blanca. No estoy diciendo que esté mal, que esté bien, cada uno tiene su mirada. Pero yo creo que el nudo es ese. Quizás estamos exigiendo la reacción de una sociedad que evidentemente el proceso de ajuste, el proceso de recorte y el proceso de desigualdad y de marginalidad y de fragmentación de este gobierno no le perfora de igual manera. Insisto, me parece un problema mucho mayor, mucho más grande. Una sociedad que en el 2001 echó a un tipo como Sturzenegger y hoy lo tiene todos sus días frente a la pantalla de televisión y no le genera nada. Entonces, ¿cuál es el instrumento comunicacional más efectivo? ¿Seguir diciendo la monstruosidad de Sturzenegger? Sí, eso siempre. Pero quizás también sea trabajar en la cabeza de muchos argentinos y argentinas que pueden tolerar eso. Insisto, y si el problema no es solo Milei, sino que hay una sociedad que entiende que Milei es lo que debe suceder ahora, que eso no lo resuelve lo electoral, porque lo electoral podría haber dado una respuesta que la dio. Lo resuelve el día a día. No sé. Cuando uno está desorientado, yo creo que debe decir eso. Estoy desorientado. Hay algo que no estamos viendo. En el momento de analizar lo que analizamos, no es una cuestión de dejar de tener las convicciones que se tenían, de dejar de defender lo que se defiende. No. Es decir, che, a estos elementos que yo tengo en la mesa para analizar la realidad, me están faltando otros. Y los que están faltando son los de todos aquellos que son capaces de tolerar la fragmentación, la desigualdad y la marginalidad. Cierro con esto. La comida sigue en los galpones. Y la Argentina sigue andando. ¿Petovero es el problema? Sí, claro. ¿Milei es el problema? Sí, claro. No le hicieron caso a 7 jueces que le dijeron hagan un plan de distribución. No le hicieron caso. Bueno, ¿y la sociedad en todo esto qué? Lo tolera. Parece que es más tolerable eso de que Argentina pierda una final con Colombia. No sé, se me ocurre. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.